Bien, chavos, vamos a empezar con la clase de la materia diferenciar las funciones del sistema operativo. Bien, esta materia la vamos a reemplazar por hoja de cálculo aplicado. Bien, vamos a utilizar esta materia que está en el nuevo plan educativo que es bachilleratos por competencias. La asignatura consiste en la parte práctica de la materia de hoja de cálculo que se vio en la segunda unidad de informática 1. Bien, para ello vamos a hacer un breve recordatorio de lo que vimos en esa unidad. Bueno, vamos a empezar con lo básico, conceptos. Empezamos con el concepto de libro de trabajo. La diferencia entre libro y hoja de cálculo. Bien, un libro de trabajo dice que es el archivo que creamos en Excel. Es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacenará formando el libro de trabajo. Es decir, el archivo que vamos a trabajar, a ese archivo se le va a conocer como libro de trabajo. Bien, dice, los libros de trabajo en Excel tienen la extensión .xls. ¿Qué es la extensión? Bueno, la extensión es el tipo de archivo que se está utilizando dependiendo del programa. Por ejemplo, hay archivos, por ejemplo, de música, tenemos MP3, .mp4, de video, tenemos, por ejemplo, el .avi, el .mpg, tenemos el flash, por ejemplo, algunos formatos de video. De imágenes, por ejemplo, tenemos las imágenes GIF, que son imágenes con movimiento, tenemos las imágenes JPG, tenemos las imágenes PNG, que tienen el fondo transparente. Entonces, cada tipo de archivo tiene su propia extensión. Bien, en este caso, para lo que es Excel, su extensión es .xls. Más adelante vamos a ver cómo identificar ese tipo de extensiones. Bien, dice, cuando se inicia sesión, Excel automáticamente abre un libro de trabajo con el nombre provisional de libro 1. Bien, dice, cada vez que empezamos un nuevo trabajo con Excel, el número de libro irá variando dependiendo de cuántos se hayan creado en esta sesión. Bien, hojas de cálculo. Bien, ¿cuáles son las hojas de cálculo? Bueno, las hojas de cálculo son distintas a las hojas que se pueden contener en un libro de trabajo. Dice que es una herramienta muy útil para todas aquellas personas que trabajen con gran cantidad de números y necesiten realizar cálculos y operaciones con ellos. Ese es un dato importante. Dice, una gran hoja cuadriculada formada por más de 16,000 columnas y 1.048.576 filas. Las hojas de cálculo están formadas por columnas y filas. Vamos a abrir lo que es Excel para ir explicando de manera detallada en cómo entendemos esto. Bien, para abrir Excel hay varias formas. Buscándolo en el botón inicio o buscándolo mediante un atajo. Lo más fácil es utilizar lo que son los atajos, es decir, las combinaciones de tecla. Para ello vamos a presionar las teclas Windows y la tecla R. Por ejemplo, a ver. Voy a abrir el teclado virtual. Bien. Las teclas Windows, es esta tecla de acá, la que tiene la forma de una banderita. Esa es la tecla Windows. Y obviamente la tecla R. Entonces en nuestro teclado presionamos la tecla Windows y también la tecla R.
posteriormente nos va a salir este cuadro de ejecutar. Aquí es donde se anota el comando del programa que queramos abrir. Para abrir Excel es el comando Excel, tal y como dice su nombre, Excel. Escribimos Excel y ya nada más le damos a aceptar y automáticamente el sistema abre dicho programa. Esperamos unos segundos en lo que cargue la aplicación. Bien, aquí pues obviamente le damos aquí en la página en blanco. Ok. Ahora, esta apariencia va a depender del Office que se tenga instalado en la computadora. Recordemos que hay, tenemos desde el Office 2010, 2013, 2016, 2019. Esta es la versión 2013. La versión 2019 varía un poco en cuanto a la barra de menús, pero es prácticamente lo mismo, el mismo funcionamiento. Bien, este es un libro. Cuando abrimos el programa Excel, a esto se le considera libro, a todo lo que estamos viendo acá. Ahora, aquí, bueno, por defecto le asigna un nombre, no libro 1. Ahora, ¿cuáles son las hojas de cálculo? Las hojas de cálculo vendrían siendo estas que están aquí. Por defecto, cuando abrimos el programa, nos muestra una hoja. Si quisiéramos usar más hojas para trabajar, le daríamos clic en este botón de acá y ya se agregaría otra hoja y así sucesivamente las hojas que deseemos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que en esta hoja tengamos, a ver, le vamos a dar un clic derecho, le vamos a poner un nombre, por ejemplo, a ver, cambiar nombre, podemos ponerle lista de alumnos, enter. Ahora, en esta segunda hoja, aquí va a tener ahora, por ejemplo, lista de tutores, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, en esta tercera hoja, supongamos que tenemos, no sé, becas o becarios, ¿no? Becarios. Bueno, entonces, estas son las hojas y podemos ir anexando dependiendo de la cantidad que vayamos a utilizar para dicho archivo, para dicho libro. Bien. Ahora, las columnas. ¿Qué son las columnas y las filas? Bueno, por ahí muchas veces confundimos estos dos términos. Bueno, las columnas son las que están de manera vertical. Y en Excel las columnas están nombradas por las letras del abecedario. Y las filas son las que están de manera horizontal y están clasificadas por números. Bien, entonces, aquí, estas serían las columnas. La columna A, la columna D, por ejemplo, la columna F, la columna G, la columna H y así sucesivamente. Ahora, las filas serían estas de aquí, las horizontales, la fila 2, la fila 6, la 11, por ejemplo, esas serían las filas. Ahora, la celda. ¿Cuáles son las celdas? Bien, dice, la celda, la intersección de una columna y una fila se le denomina celda y se nombra con el nombre de la columna a la que pertenece y a continuación el número de la fila. Y aquí tenemos unos ejemplos. Entonces, Excel es un programa que está constituido por pequeñas celdas, por cuadritos. Cada cuadrito o cada celda tiene un nombre y se identifica primeramente por la columna donde se ubica y la fila donde intersecta. Por ejemplo, esta celda de aquí. ¿Qué nombre tiene esta celda? Tiene primero la G y después el número de fila que es 6. Entonces esa celda sería G6, sería la intersección.
Para identificarlo más fácil podemos irnos a esta parte de acá. Aquí automáticamente ya nos muestra el nombre de la fila donde estamos posicionados. Por ejemplo, si yo le doy, por ejemplo, por acá, automáticamente aquí me dice qué fila, en qué celda estoy. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve saber el nombre de cada celda? Porque cuando vayamos a hacer operaciones matemáticas, vamos a necesitar el nombre de estas celdas para poder hacer dichas operaciones. Bien. Ahora, algunas funciones del teclado. Bueno, manipular Excel a través del teclado es un poco más, hay funciones fáciles a diferencia del mouse, y también lo podemos hacer de manera más rápida. Al momento de estar trabajando en Excel, muchas veces lo que necesitamos es que se realice de manera rápida, y podemos utilizar el teclado, ¿no? Aquí ahorita estoy utilizando el teclado, las flechas de dirección para poder moverme. Bien, ¿cuáles son esas teclas más comunes? Bueno, las teclas de dirección, las que tenemos, a ver, en esta parte de acá, tenemos también la de retroceso, que es la de borrar. Tenemos la de suprimir. ¿Qué es lo que hace esta tecla suprimir? Bueno, la tecla suprimir lo que hace es la misma función que borrado, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, muchas veces cuando estamos escribiendo algún dato y le damos, por ejemplo, suprimir, borra automáticamente todo lo que tengamos. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer que yo aquí tenga, a ver, vamos a introducir valores al azar. A ver, por ejemplo, aquí yo puse esto. Bueno, vamos a suponer que esta es una lista de datos importantes. Ahora, cuando yo selecciono, manteniendo presionado el mouse, el botón izquierdo, si yo presiono la tecla de borrado, la tecla normal de borrado, esta de aquí, la de borrado normal, observen qué es lo que pasa. Me borra únicamente el primer dato de la primera celda y se conservan los datos de todas las demás celdas. A ver, ahora, si yo vuelvo a seleccionar, pero ahora en vez de presionar la tecla de borrado, presiono la tecla suprimir. ¿Qué es lo que hace la tecla suprimir? Me borra todo el contenido de todas las celdas que haya seleccionado. Esa es la diferencia. Entonces, en resumen, cuando tengo seleccionado un grupo de celdas, si presiono nada más la tecla de borrado normal, se va a borrar únicamente el contenido de la primera celda que seleccioné. Ahora, si presiono la tecla suprimir, se va a borrar todo el contenido de todas las celdas que haya seleccionado. Esa es la diferencia. Ahora, F2, ¿para qué sirve F2? Bueno, para modificar datos de una celda. Por ejemplo, vamos a suponer que yo aquí tenga el texto alumnos y yo le doy Enter. Bien, si observan aquí le puse otra S de más. Ahora, ¿cómo borro esa S? Bueno, puedo darle doble clic con el mouse y ya puedo borrar esa S, o le doy un clic nada más a la pura celda y presiono F2 y ya puedo borrar. Ahora, ¿dónde se ubican esas teclas? Bueno, la tecla de borrado tenemos aquí, la de suprimir está por acá. La tecla de F2 está en esta parte de aquí. Bueno, este teclado virtual no lo trae, pero en el teclado normal de la computadora viene en la parte de arriba, donde viene F1, F2, F3 hasta F12. Bien, y bueno, la tecla Escape. Esta tecla Escape o escape, ¿para qué nos sirve? Esta nos va a ser muy útil al momento que estemos haciendo fórmulas o funciones y que algo nos haya salido mal. Y para no alterar o no cambiar los valores de esa fórmula, con la tecla Escape cancelamos lo que hayamos hecho mal. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenga un 7, 5, 76, a ver, a estos valores.
Vamos a suponer que yo aquí estoy haciendo ahorita una función, ¿no? Por ejemplo, suma. Y vamos a suponer que yo haya seleccionado por error todo esto así. Ahora, si yo le doy clic en la celda según para poder salirme, observen que no me saca de la fórmula, sigue estando la fórmula activa. Entonces, ¿cómo cancelo eso? Presiono la tecla Escape. Esa tecla se encuentra en la parte superior izquierda del teclado, en la parte de hasta arriba. Se presiona y se cancela, sin alterar los valores que tengo en mi hoja. Eso es lo que hace la tecla Escape. La tecla Tab o tabulador, que está arriba de la tecla de bloc mayús, donde presionamos para las mayúsculas, nos va a servir para ir pasándonos de celda en celda, sin necesidad del mouse. ¿Ya vieron? Pero únicamente lo hace de manera horizontal. Bien. Y bueno, y así sucesivamente. La tecla F11, pues bueno, dice que crea una hoja gráfica de rango de una de celda seleccionada. Esto es para ya hacer gráficas. Lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces una hoja de cálculo, dice que también conocida como programa de hojas de cálculo, es un software por medio del cual se pueden utilizar una serie de datos numéricos permitiendo realizar cálculos automáticos de aquellos números que están dispuestos en una tabla. ¿Qué quiere decir cálculos automáticos? Que sin necesidad de estar haciendo los cálculos independientemente uno por uno, el programa o la fórmula que vayamos a utilizar lo va a realizar de manera automática. Por ejemplo, a ver, yo aquí tengo por ejemplo esta cantidad, un 3, y aquí un 7, y aquí por ejemplo un 6. Aquí ahora por ejemplo yo quisiera saber cuánto es la multiplicación de estos tres valores. Aquí, bueno, más adelante vamos a ver esto de detalle. Ahorita para explicar de manera rápida, ahí está. Bueno, si notan aquí, 3 por 7 por 6 son 126. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra automática? Que, por ejemplo, si yo aquí en vez de 3 le pongo, por ejemplo, este valor, observen que cuando le doy Enter, automáticamente va cambiando el resultado. Eso quiere decir que las operaciones se realizan de manera automática, sin necesidad de volver a hacer todo otra vez. Esa es la ventaja de utilizar Excel. Otra de las ventajas es de que se pueden utilizar o emplear valores muy grandes y varias operaciones a la vez. Bien, dice, una hoja de cálculo permite la manipulación sobre datos numéricos dispuestos en tablas para operaciones sobre cálculos complejos de contabilidad, finanzas y negocios. Principalmente en estas áreas es donde se utiliza más dicho programa. ¿Por qué? Porque aquí todo se realiza a través de software, de programas, ¿no? Ya, por ejemplo, en un banco, por ejemplo, en una caja de crédito y ahorro, ahí no están ahí con su libretita sacando las cuentas, calculando los préstamos, las letras, sacando cartera vencida. No lo hacen así con calculadora y libreta. Todo lo hacen mediante un sistema y ese sistema se utiliza Excel, porque es el programa donde podemos hacer cálculos de manera fácil. Bien. ¿Para qué sirve entonces una hoja de cálculo? Podría decirse que una hoja de cálculo que básicamente se trata de una herramienta para la gestión comercial de un negocio. ¿Qué es la gestión? Es el control, ¿no? ¿Controlar qué? Todo el proceso administrativo, todas las operaciones matemáticas que queramos hacer. Por ejemplo, en una tienda, por ejemplo, hemos ido muchas veces a Bodega, a Chedraui. Ahí, por ejemplo, cuando pasas a pagar tus productos que compraste, no te van a estar cobrando con tu libretita y una calculadora. Ahí automáticamente utilizan un lector de código de barras, automáticamente se ingresa lo que es el precio del producto a la computadora, la cantidad del producto que estás llevando y la cantidad de productos que vas a llevar, y te calcula automáticamente el importe, si traen descuento, no traen descuento, todo es de manera automatizada. Entonces, esa es otra ventaja de estar utilizando lo que es un sistema para el control de una empresa, de una tienda, de un negocio.
Bien, una hoja de cálculo es capaz de organizar y gestionar enormes cantidades de datos, siendo el principal objetivo de la aplicación la posibilidad de obtener resultados interrelacionando dichos datos, con lo cual podremos tener un panorama exacto de los movimientos de una empresa. ¿A qué se refiere esto? Que a través de los datos que se tengan aquí en las hojas de cálculo se pueden realizar estados de cuenta, análisis del sistema, del negocio. Por ejemplo, podemos utilizar gráficos para saber cómo estuvo las ventas de este mes, del mes pasado. Podemos, por ejemplo, saber qué productos se vendieron más, qué productos están más en bodega, qué productos ya están próximos a caducar, o qué clientes son los que deben están ya con varias letras atrasadas en cuanto a sus pagos, etcétera, etcétera. Bien, dice, una hoja de cálculo permite una amplia variedad de funciones tales como ingresar datos en listas o secuencias de operaciones, guardarlos e imprimirlos. Otra función, ordenar las listas y conjuntos de datos aplicándoles criterios alfabéticos u otros. Aplicar fórmulas y operaciones formales con conjuntos de datos para obtener resultados. Graficar, esto es muy importante, lo que son los datos que tenemos en nuestras tablas, ¿no? Construir plantillas digitales automatizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en construir plantillas que se refiere a configurar una hoja de Excel para que realice todo lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que tengamos productos. A ver, aquí precio, cantidad, importe. Vamos a suponer que aquí vamos a ponerle no sé, sabrita churrumais. Así creo que se escribe, churrumais. Precio, vamos a poner 8 pesos. La cantidad que te estás llevando, por ejemplo, 2 sabritas. Ahora, el importe, aquí, ¿qué operación vamos a hacer? Aquí ya viene lo que son las fórmulas o funciones. Todo va a depender de qué operación vayamos a utilizar. En este caso, para poder, en este ejemplo, para saber cuánto es el importe de esta compra, dice que el precio de esta sabrita es de 8 pesos. Ahora la persona compró 2. ¿Cuánto va a pagar? ¿Qué operación se va a realizar? Una multiplicación. Entonces vamos a multiplicar estos dos valores. Pero ahora aquí viene lo que mencionábamos al principio. No vamos a multiplicar este 8 por este 2. Vamos a multiplicar las celdas donde están estos valores. Por ejemplo, el 8, ¿en qué celda está? En D6. Y el 2 en E6. Entonces voy a multiplicar D6 por E6. ¿Y cómo lo multiplico? Antes de poner cualquier fórmula o función, primero se anota el signo igual. Y posteriormente se anota el nombre de la celda donde están los valores que queremos hacer en las operaciones. Esto es fácil. Podemos ponerle manualmente D6, una D y un 6. O, a ver, voy a borrar. O simplemente darle clic donde está el valor. Por ejemplo, le doy un clic aquí. Noten que se sombrea de un color. Ese color es el mismo que el que se está anotando en la fórmula automáticamente. Ahora, como voy a multiplicar, pongo el signo de la multiplicación y posteriormente selecciono la otra celda donde está el próximo valor. Noten que ya es un color diferente. Para cada celda, cada operación o cada celda que se esté seleccionando, Excel ocupa un color diferente. Eso nos facilita a nosotros el saber o el comprobar que estamos haciendo correctamente las operaciones. ¿Qué sucediera si yo diera clic, por ejemplo, aquí? ¿Dónde estoy seleccionando? Donde está el 8 y una celda que no tiene valor. Si yo le diera aquí ahorita Enter, ¿qué valor me va a mostrar? Ninguno. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por una celda vacía. Entonces le doy doble clic otra vez y corrijo mi fórmula. A ver, borro
y ahora le doy clic donde está la celda donde está el número que yo quiera multiplicar. Ahora sí, le damos Enter y automáticamente nos dice cuánto vamos a pagar. Entonces, a eso se refiere esta parte. Crear plantillas automatizadas, ¿no? Es decir, diseñar una hojita que te calcule automáticamente todo lo que tú quieras hacer. Bien. Dice, también una hoja de cálculo se utiliza para hacer complejos cálculos de ganancias, impuestos, cheques, ingresos, stock y mucho más, los que podemos automatizar a través de fórmulas y macros. Bueno, más adelante vamos a ver lo que son las macros, para no tener que repetir las operaciones cada vez que lo necesitemos. Bien, lo que es la parte de la interfaz o la pantalla de lo que es Excel. Bueno, en la parte de arriba tenemos lo que es la barra de menús. Tenemos el menú insertar, tenemos el menú diseño de página, tenemos fórmulas, datos, revisar, vista. A ver, ahí está. Por ejemplo, en insertar, ¿qué podemos hacer? Diseño de página para configurar la hoja en caso de que queramos imprimir. Y aquí es lo que nos interesa a nosotros, las fórmulas. Aquí tenemos todas las fórmulas que maneja Excel, desde las más comunes hasta las más específicas, más complejas, ¿no? Por ejemplo, la estadística, ingeniería, de información, contabilidad, etcétera, etcétera. Vamos a ver cada uno de ellos de manera detallada. Esta parte de aquí es el área de trabajo. Recordemos, aquí tenemos las columnas, las filas del lado izquierdo. Tenemos lo que es la barra de fórmulas. Aquí también podemos anotar las fórmulas que queremos utilizar. Tenemos en esta parte de aquí abajo las hojas. Y aquí tenemos lo que es el zoom. ¿Qué es el zoom? Esto nos facilita para acercar o alejar la hoja, acomodándonos nuestros datos que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, si lo reducimos se vería así. Ahora, si lo aumentamos, por ejemplo, a un 50%, se vería así. A un 100%, a un 400%, las celdas se verían así. Esto va a depender de la comodidad del usuario para poder trabajar en el programa. Bien. Dice, Excel es un programa que forma parte de la suite de Microsoft Office, un software de hoja de cálculo empleado esencialmente en tareas matemáticas y financieras. Sirve para realizar todo tipo de cálculos numéricos y matemáticos. Permite elaborar tablas que incluyan cálculos matemáticos resueltos mediante operadores matemáticos y automáticamente mediante fórmulas llamadas funciones, que se pueden configurar manualmente. Bien, a ver, dice, con Microsoft Excel podemos llevar a cabo las siguientes tareas. Elaborar tablas de consulta de información. Aquí, ¿a qué se refiere con consulta? Por ejemplo, vamos a suponer que queremos buscar el teléfono de un alumno de, por ejemplo, de quinto semestre. De toda la cantidad de alumnos que tenemos en la preparatoria, estar buscando uno por uno, tardaríamos muchísimo tiempo en poder ubicarlo. En cambio, con una simple función podemos encontrar dicho dato. ¿Cuál es esa función? La función buscar. Esta es una función que nos permite encontrar un dato en una cantidad infinita de datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer en una tienda. Imagínense, no sé, Chedraui o bodega. La cantidad de productos que se tienen en esa tienda. Y la persona esté buscando, por ejemplo, el precio de, por ejemplo, a ver, producto. Que esté buscando, por ejemplo, el precio de un producto, por ejemplo, de un aceite capullo, 1 litro. Imaginemos que la persona quiere encontrar el precio de este producto.
Imaginémonos la cantidad de productos que se tienen en esa tienda. Miles de productos, supongo, ¿no? Registrados en el sistema. Ahora buscar uno por uno nos tardaría muchísimo tiempo. Entonces, con una simple función de buscar, esta función lo que hace es encontrar ese producto. Entonces, esa es otra ventaja que nos proporciona Excel. La otra dice que crear gráficos a partir de datos numéricos introducidos en las hojas. Ese es ¿cómo se llama? Otra ventaja de Excel, que nos permite crear gráficos. Por ejemplo, aquí que diga, no sé, aceite, azúcar, arroz. A ver, por ejemplo, a ver acá. Vamos a hacerlo de manera rápida. A ver, por ejemplo, que cueste el aceite que cueste, por ejemplo, 21, el cliente se llevó 3, 4, por ejemplo, el azúcar de 34, el arroz 25, 2, 1, bueno. Ahora, vamos a suponer que queramos de manera gráfica saber qué producto cuesta más. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, de manera rápida, se seleccionan los datos, nos vamos a gráfica, insertar, elegimos el tipo de gráfico que deseamos. Por ejemplo, ¿cuál tiene mejor? Este se ve mejor. Ahí está. Y aquí de manera gráfica nos muestra cómo se comportan estos datos de manera gráfica. Por ejemplo, aquí el producto más costoso es el aceite. El más barato sería la sabrita, de ahí le sigue el azúcar y el arroz. Vamos a suponer que aquí la sabrita cueste, por ejemplo, 50 pesos. Al darle Enter automáticamente van cambiando los datos. Entonces, esta es otra ventaja de Excel, que por ejemplo en un negocio, en una tienda, por medio de estas gráficas, podemos ir viendo cómo se comporta la venta de nuestro negocio, qué productos se venden más, qué productos están por caducarse. En este caso, si quisiéramos ver la caducidad, hay que anotar otra columna de caducidad, por ejemplo, e ir así haciendo un análisis de los datos que se tienen. Bien, la otra ventaja es que dice que se pueden resolver operaciones en matemáticas sencillas, elevar números a potencias, hacer calendarios, facturas, diseñar horarios, generar informes, muchas aplicaciones que se tienen con el programa. Bien, llegamos a otro concepto, la parte práctica, lo que son las fórmulas y funciones. Dice, una fórmula es una ecuación matemática que se realiza por valores o datos matemáticos que se introducen dentro de las celdas. Se crean a partir de valores directos y con diferentes referencias con celdas. Cada una de estas fórmulas comienza con un símbolo igual y se van agregando los valores de la ecuación. Aquí más adelante vamos a ver cuáles serían las fórmulas que una por una. Ahora, las funciones. ¿Qué son las funciones? Son fórmulas predefinidas por el programa. Se ejecutan utilizando valores específicos que se conocen como argumentos. ¿Cuál es la diferencia entre fórmulas y funciones? Entonces, las fórmulas son operaciones básicas. La suma, la resta, la multiplicación, división. Bien, ahora, ¿cuáles son las funciones? La suma, obviamente, tenemos el signo igual, más. La resta, el de menos, la multiplicación, el asterisco, la división, la diagonal. A ver. Ahí está. Ahora, estas son fórmulas. Ahora, ¿cuáles son las funciones? Bueno, las funciones son fórmulas, pero estas ya están definidas en el programa. Aquí, por ejemplo, en insertar,
Aquí tenemos las fórmulas. Aquí tenemos las funciones ya predefinidas. Por ejemplo, las de búsquedas son estas. Las funciones matemáticas y trigonométricas también para realizar operaciones de geometría, aritmética. Otras funciones, por ejemplo, de estadística. Tenemos las de ingeniería, tenemos las de contabilidad, tenemos las de fecha y hora para llevar el control de cuándo se registra un producto, cuándo se hace una operación, desde texto, etcétera, etcétera. Un ejemplo sería, por ejemplo, la función suma, signo igual, suma. Bueno, aquí me marca un error porque no he introducido los valores que debe llevar la función. Vamos a poner nada más suma. Tenemos la función suma, tenemos la función, por ejemplo, buscar, que nos va a ayudar a encontrar un cierto dato. Tenemos otra función, por ejemplo, tasa, por ejemplo, la función tasa que nos ayuda a calcular la tasa de una cantidad, ¿no? Tenemos el porcentaje también, porcentaje, tenemos también la de interés, tenemos múltiples funciones que nos ayudan a realizar ciertas operaciones, pero estas funciones ya están predefinidas en el programa. En cambio, las fórmulas comunes, estas nosotros podemos hacer operaciones simples. Más adelante vamos a ver de manera práctica cómo realizarlas. Bien, los operadores. ¿Qué son los operadores? Bien, tenemos operadores aritméticos, de comparación, de texto de referencia. Bueno, los operadores son lo que nos van a servir para realizar todo lo que nosotros queremos en nuestra hoja de cálculo. Por ejemplo, los operadores aritméticos, que tenemos la suma, la resta, multiplicación, división, por ciento, son las operaciones que podemos realizar. Los operadores de comparación, estos operadores de comparación nos van a servir para de dos o más valores generar un resultado. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, encontrar el teléfono de un alumno, su apellido, el nombre de su tutor, o por ejemplo su correo electrónico, ya son varios datos que quiero encontrar. Entonces, ¿cómo los voy a ubicar? Por medio tal vez de su nombre, semestre, etcétera, ¿no? Bien, entonces los de comparación entonces nos van a servir en cuanto a lo que son operaciones matemáticas para comparar ahora sí o de varios valores obtener un valor específico. Por ejemplo, tenemos los operadores por ejemplo, de igualdad, que si un dato es igual al otro dato, de signos de operadores de mayor y menor, de mayor o menor que, a diferencia, por ejemplo, de lo que es a ver, permíteme. A ver. Bien, por ejemplo, si yo aquí tengo unos valores, por ejemplo, un 5, ¿no? Digo, 5 es mayor a 3. Esto estamos en lo correcto. Ahora, si yo digo que, por ejemplo, 5 es mayor o igual a 3, ¿cómo haría esta parte de acá? Bien, de manera matemática, en nuestra libreta o en matemáticas, este símbolo indica mayor o igual, pero en Excel, para utilizar este símbolo, primero se pone el signo de mayor y posteriormente el signo igual, así como lo tenemos aquí. Y esto nos va a servir para comparar ciertos valores. En este caso aquí daría error, ¿no? Porque no es igual. Si cumple la primera condición, que es mayor,
pero no es igual. Entonces aquí las dos condiciones no se cumplen, únicamente se cumple una condición. Bien, aquí en la comparación o es falso o es verdadero. Ahora, por ejemplo, si yo quiero decir 5 es diferente de 3, ¿cómo lo diría en Excel? Ahí no vamos a utilizar este símbolo. Vamos a utilizar el signo de menor y el signo de mayor. 5 es diferente de 3, verdadero. Este es el símbolo que vamos a utilizar. Bien, entonces, esos son los operadores. Tenemos diferentes tipos de operadores. Aquí, por ejemplo, como comentábamos, vamos a hacer comparaciones con celdas donde están los dichos valores. Bien, lo otro, los operadores de texto. ¿Para qué nos van a servir los operadores de texto? A esto también le podemos llamar como concatenación. Este signo, ampersand. ¿Para qué nos va a servir? Para unir lo que esté en una celda escrita con otra celda. Por ejemplo, aquí en una celda tenemos la palabra buenos y en otra celda aires. Al poner la concatenación entre estas dos celdas, se van a unir estas palabras. Por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, que aquí yo diga hola. A ver, hola. Buenos días. Ahora, si yo quiero unir estas dos celdas, voy a utilizar el signo de concatenación, signo igual, esta celda, ampersand, que está en la tecla 6, se saca con Shift 6 y se seleccionan las dos celdas y ya aparece el mensaje escrito en estas dos. Si le damos doble clic aquí, podemos visualizar la fórmula o la función. Este operador, el ampersand, está uniendo lo que está en D7 en este caso con esta celda. Ahora, si yo aquí modificara, en vez de poner buenos días, dijera hola prepa, al darle enter automáticamente iría cambiando. Esto nos sirve para unir. Bien, los operadores de referencia. ¿Qué son los operadores de referencia? Bueno, estos nos van a servir para manipular rangos de celdas. Esto ya es utilizado en funciones. Es decir, si yo selecciono un grupo de celdas, ahora para ir uniendo o comparando estas celdas, vamos a utilizar la simbología, en este caso, de 2 puntos. Todo depende del idioma con el que esté instalado la paquetería de Office. Si está instalado, por ejemplo, en español España, por ejemplo, ellos utilizan el punto y coma. Nosotros utilizamos el 2 puntos, así como tenemos acá, para unir estas dos celdas. Bien, más adelante en la práctica vamos a ir viendo cómo se emplea cada uno de ellos. El orden de cálculo. En algunos casos el orden de cálculo se ejecuta, el cálculo puede afectar el valor devuelto de la fórmula. Aquí, en cuanto al orden de cálculo, se refiere a lo que es la jerarquía de operaciones. En matemáticas, recuerden que hay una jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? Es el orden con que se debe realizar toda operación. Por ejemplo, entre las más comunes tenemos primero la división y multiplicación. Después tenemos las sumas y restas. Esa sería como el orden con que se realizan las operaciones. Lo mismo existe en Excel. Hay un orden con el cual debemos de ejecutar, realizar nuestras fórmulas. Aquí tenemos unos ejemplos de los operadores que vamos a utilizar. En este caso, si quisiéramos utilizar, por ejemplo, los de comparación o los de concatenación, en matemáticas, por ejemplo, pues, utilizamos lo que son las llaves, lo que son los corchetes, lo que son los paréntesis. ¿Cuál es el orden de estos? Primero, los paréntesis, las llaves, pero corchetes, y finalmente
las llaves. Eso es matemáticas. Ahora, en Excel, bueno, es matemáticas. En Excel, esto ya cambia. No utilizamos lo que son las llaves ni corchetes, únicamente se utilizan los puros paréntesis. Es decir, como vayamos realizando las operaciones, se van a ir abriendo y cerrando paréntesis. Aquí no utilizamos llaves ni corchetes, únicamente puros paréntesis. Esa es la diferencia. Pero la jerarquía es lo mismo. Bien. Dice, si una fórmula contiene operadores con la misma prioridad, por ejemplo, si una fórmula contiene un operador de multiplicación y otro de división, Excel evaluará los operadores de izquierda a derecha. Bien, paréntesis, dice, paréntesis. Por medio del uso de paréntesis tendrá la posibilidad de dividir una fórmula en distintos segmentos. De esta forma podrá explicar el orden con que serán evaluados los componentes de la misma, debido a que realizará primero todas las operaciones que se encuentren en paréntesis. Bueno, así como aquí muestra un ejemplo. Por ejemplo, aquí vamos a proponer, bueno, un ejemplo de lo que es el promedio, ¿no?, de calificaciones. La unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Aquí noten cómo el uso de lo que es la fórmula. Primero aquí realizamos lo que es la suma. Estamos sumando esta celda que es donde está C3 más C3, D3, perdón, más E3 entre D3. Recuerden que para sacar el promedio o la media aritmética se suman cantidades y se divide entre el número de veces de la cantidad que se está sumando. Bien, entonces aquí haciéndolo de esta forma nos da este resultado, 13.3. Ahora, haciéndolo de esta forma, observen, C3 más entre paréntesis D3 más E3 paréntesis entre 3 nos da el promedio. Ahora, haciéndolo de esta forma, paréntesis C3 D3 entre 3 nos da el resultado. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Si nosotros no sabemos utilizar correctamente los paréntesis, tendremos un resultado erróneo de nuestras operaciones. Entonces es muy importante saber utilizar los paréntesis dentro de una fórmula, ¿sabe? Ahora, más adelante veremos cómo utilizar dichos paréntesis. Bien, nos quedaremos aquí hasta el día de hoy y posteriormente haremos otro siguiente video con los temas siguientes. Bien, chavos, eso sería todo y nos vemos hasta el próximo.